Bueno, Romanos capítulo 8, versículos 35, vamos a estar viendo ahí. Hace 2 semanas comenzamos sobre este tema, agobios de la vida cristiana, ¿verdad? Y vamos a continuar esta tarde, ¿verdad? Donde nos quedamos. Es importante, ¿verdad? El que usted y yo, como hijos de Dios, y en esta carrera que ahora nos encontramos de la vida cristiana, entendamos, ¿verdad? La importancia de esto. Ahora, ¿qué es agobio? Agobio es la experiencia humana que vamos a enfrentar, ¿verdad? Las dificultades y pruebas que ahora vamos a conocer dentro de la vida cristiana, ¿verdad? Eso es la palabra agobio. Antes de conocer las cosas del Señor, estas cosas que estamos viendo no existían en nuestras vidas como prueba, ¿verdad? O como dificultades, porque no había interés en ello. Entonces, pero al, ¿verdad? Tener ese nuevo nacimiento en nuestras vidas, nace estas dificultades y estas pruebas en nuestras vidas, y necesitamos entender de ellas, porque si no entendemos, nos van a robar de algo bien importante en nuestras vidas. Así que Romanos capítulo 8, versículos 35 en adelante. Sígame, por favor. Dice ahí la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que, ¿qué, hermanos? Vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principales, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por esta tarde que podemos venir a tu palabra, Padre Santo. Y qué necesidad, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, Señor, es de recordar esta importancia, Señor, de los agobios que existen en la vida cristiana, Señor. Mientras más nos preparamos en ello, más vencedores seremos en nuestra vida cristiana, Señor. Te pedimos que bendigas este tiempo, que nuestro entendimiento pueda con claridad ver la importancia de lo que vamos a estar viendo, Señor. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Es importante que usted y yo entendamos que vamos a enfrentar dificultades y pruebas en la vida cristiana que alguien que no conoce las cosas de Dios probablemente no va a enfrentar. Ahora, ¿por qué es importante? Primero, porque como hijos de Dios queremos un día estar ante su presencia y poder escuchar de Él: buen hecho, siervo fiel. La vida cristiana es un proceso de crecimiento, es un proceso de madurez, es un proceso en el cual nuestra vida tiene que ser enfocada a aquellas cosas que antes de conocer las cosas de Dios no existían.
en nuestras vidas. Ahora, estas dificultades y estas pruebas que vamos a enfrentar en la vida cristiana, escúcheme, tienen un propósito principal. ¿Cuál es? Separarnos del amor de Cristo. Estas 4 cosas que, ¿verdad?, comenzamos a ver la semana o hace 2 semanas, van a ser probablemente las pruebas más grandes en nuestras vidas, que van a tratar de separarnos del amor de Cristo. Escúcheme. Un hijo de Dios que pierde el amor a Cristo puede con paz y tranquilidad y con felicidad en su vida disfrutar la vida cristiana. No. Inclusive, parte de la razón que muchos hijos de Dios se apartan de la vida cristiana es porque perdieron su amor a Cristo. Y ya hacen todo de una manera, ¿verdad?, operativo, hasta que llega el punto en su vida donde se cansan y ya no más persiguen la vida cristiana. La mayoría que estamos en este cuarto, en esta noche, tenemos un tiempo de conocer las cosas de Dios. Tenemos un tiempo de estar en lo que le llamamos la vida cristiana, y usted puede honestamente testificar, ¿verdad?, que la vida cristiana es una continua lucha diaria en nuestras vidas. ¿Por qué? Por estas dificultades y pruebas que enfrentamos en nuestras vidas diariamente. Ahora no voy a dedicarme mucho donde ya estuvimos hace 2 semanas, pero la primera área que dijimos en la cual debemos de tener cuidado, que especialmente hoy en día vamos a estar recibiendo, enfrentando dificultades, es en cuanto a la religiosidad. Ahora, ¿qué es religiosidad? Religiosidad, dijimos que es la pretensión, la actuación de una relación personal y cercana con Dios que no existe en sus vidas. La palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, que en los últimos días, ¿verdad?, por la necesidad de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad?, iban a surgir, ¿verdad?, personas proclamando ser maestros. Una de las dificultades que vamos a enfrentar en la vida cristiana es el determinar, ¿verdad?, qué es verdadero y qué no es verdadero. ¿Qué es bíblico? ¿Qué no es bíblico? Y mire, ¿verdad? Tenemos la manera, ¿verdad?, de YouTube, ¿verdad? Hoy en día, por medio de todas estas, ¿verdad?, maneras electrónicas que podemos ver. Yo decía hace 2 semanas, literalmente, si alguien anhela, ¿verdad?, escuchar la palabra de Dios 24 horas, puede. El problema no es que no pueda, el problema es, ¿verdad?, que mucha de lo que existe hoy en día, especialmente por medio del internet, ¿verdad?, o por medio, ¿verdad?, de diferentes maneras, ¿verdad?, es simplemente maestros que se han proclamado por sí mismos, ¿verdad?, son gente religiosa que pretende, ¿verdad?, el tener una relación personal y cercana con Dios, cuando no es cierto. Y vimos cuáles son
¿verdad? Algunas de las cosas que estas personas van a tener como identidad en su vida, que rápidamente le van a mostrar a usted que no es alguien que tiene una relación personal y cercana con Dios. Está fuera dentro de los principios bíblicos establecidos por Dios. Usted recuerda, una de las cosas, van a proclamarse ser maestros. Ellos mismos se van a poner, no que Dios los puso allí, ellos se van a proclamar. Y hay una diferencia. Porque si Dios no los puso allí, ¿es obra de quién entonces? Del hombre mismo. Y hay un peligro. Porque si el hombre mismo se puso donde Dios debe de poner, ¿qué va a enseñar? ¿Qué va a dar? Es Dios al que escoge a su siervo. Y hay un proceso bíblico. Segundo, comúnmente este grupo de maestros, ¿verdad? Tienen continuamente el deseo de, ¿verdad? Enseñar conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos, su propio sentir. ¿Se acuerda que le dije que ocupa mucho yo creo, yo pienso? ¿Debería de ser así? Tenga cuidado. Mire, el siervo de Dios comúnmente ocupa esta frase importante: Dios dice o la palabra de Dios dice. Comúnmente quieren tener su propia interpretación privada. La Biblia no es un libro que Dios nos ha dado para que cada quien tenga su propia interpretación. La Biblia tiene una interpretación. ¿Cuál es? Aquella que Dios estableció. Yo no puedo venir a este libro y decir, ¿verdad? Yo opino o lo que la interpretación que está diciendo aquí, y si va opuesto a lo que la Biblia dice, mire, yo tuviera cuidado. Bueno, es que él piensa que es la interpretación, pero yo pienso que esta es la interpretación. Cuidado con el yo. ¿Estamos entendiendo? Esas son las características que vemos en cuanto a la religiosidad. Y tenemos que tener cuidado el escuchar esa clase de personas, porque van a dañar nuestra vida espiritual. Nos van a apartar del amor de Cristo. Luego, ¿se acuerda que dije? Son personas que comúnmente, ¿verdad?, apartan de la verdad el oído. Primero, no escuchan. Tienen dificultad en sentarse y aprender de alguien más. Comúnmente quieren estar enseñando todo el tiempo. O si se sientan para escuchar, es para criticar y decir, no, pues yo creo que debería ser así. No, yo pienso que debería ser. Cuidado. Mire, si algún día el Señor le da a usted la oportunidad de ser un maestro, ¿verdad? Nunca llegue a su vida a un escenario de sentarse y al escuchar a alguien más, simplemente para criticar o opinar de una manera negativa hacia el siervo de Dios. Pero comúnmente cierran el oído a la verdad. Y cuando la verdad llega a sus vidas, ¿sabe lo que dice? Ay, verdad, está siendo personal, preparó eso para mí.
cuando es verdad, se sienten atacados. Luego vemos que dice que hablan fábulas, relatos falsos como que fueran verdad. Hacen una fabricación para reemplazar lo que realmente es verdad. Su propia ideología. Ahora, ¿cuál es el propósito principal de este primer ataque en la vida cristiana? Quieren atacar tu manera de ¿qué? De pensar. Quieren cambiar tu manera de pensar. Para pensar como ellos. ¿Cómo piensan ellos? La Biblia dice, profesándose ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Ese es el peligro de este grupo. Que tu vida cristiana puede trastornarse a perder ese amor hacia Cristo, y al perder ese amor hacia Cristo, lo único que va a existir en tu vida es una sabiduría, pero una sabiduría necia. Esa es la primera agobio que vamos a tener en la vida cristiana. Tenga cuidado, no solo porque suena bonito, verdad, es verdad. Mire, yo no sé si usted ha leído la Biblia, pero usted sabe que el diablo conoce la palabra de Dios. ¿Qué quiso usar el diablo cuando tentó al Señor Jesucristo? La Escritura. Ahora, ¿estoy diciendo que todos, verdad, son falsos maestros? No, pero tenga cuidado. ¿Cómo sé yo? Le he dado esa orden, pero mayormente asegure que la enseñanza está encajando con la palabra de Dios. Si hay algo que se dice que no está en cuanto a la palabra de Dios, tenga cuidado. Segundo, vimos el segundo agobio, dificultad y pruebas que va a venir a nuestras vidas. ¿Cuál es? La familia. Vamos a Lucas, por favor. Capítulo 14. Versículo 26. Lucas 14, 26. Le estoy recordando porque fue hace 2 semanas y de esa manera podemos encajar al otro que vamos a entrar. La familia. Usted dice, en la vida cristiana, ¿mi familia va a representar dificultades y pruebas en mi vida? Sí. Especialmente, escúcheme, si no toda la familia conoce las cosas de Dios. Lucas 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no, ¿qué dice ahí, hermanos? Aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice ahí? No puede ser mi discípulo. La palabra ahí discípulo implica mi seguidor. Básicamente no puede de veramente desarrollar en su vida la vida cristiana que es necesaria para ese primer amor. Ahora dice allí, ¿verdad? Y dice, si alguno viene a mí y no aborrece, y hablamos qué significa esa palabra, ¿verdad? No está hablando de odiar,
¿verdad? O de repudiar a su familia. No, hermanos, esa palabra allí es una palabra, ¿verdad? Para encajar un poco más, como cuando aquella, ¿verdad? Similitud de aquella ave, ¿verdad? Que ha estado por tiempo en ese nido alimentando esos babies, pero llega a un punto donde esa ave los abandona, ya no regresa por ellos. Ya ellos comienzan a desarrollar su propia necesidad y a cuidar por ser de sí mismo. Una de las cosas que conocemos en tiempos bíblicos era el aligamiento que existía en la familia. Usted sabe que en tiempos bíblicos, cuando, ¿verdad?, habían hijos, y no sé si usted lo ha visto a veces, ¿verdad?, pero en tiempos bíblicos, y es el término de donde agarramos que Dios está preparando una mansión celestial para sus hijos. En tiempos bíblicos, la familia, ¿verdad?, el papá construía, ¿verdad?, casas o tipo, no sé cómo le llamen en sus países, donde era un lugar donde tenía diferentes cuartos, ¿verdad?, dentro de la casa, ¿verdad?, una cantidad de cuartos. Porque cuando sus hijos crecían y se casaban, ¿verdad?, sus hijos no se iban, sino traían y vivían dentro de la propiedad del papá, por el aligamiento que existía dentro de la familia. Y crecían todos como en un círculo. Por eso cuando Dios llama a Abraham, ¿se acuerda que le dice, verdad? Vete, ¿de dónde? De tu parentesco. Hay un aligamiento, ¿verdad?, a la familia. Y lo que está diciendo aquí, ¿verdad?, y dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su familia, padre, mamá, ¿verdad?, es en general el término de familia, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí es básicamente, ¿verdad?, que aquel que no desprecia el razonamiento y el sentimiento, ¿verdad?, que a menudo tratan de convencerlos de ir en contra de lo que sabemos en nuestros corazones que el Espíritu Santo nos está guiando a hacer. Mire, una de las cosas que muchas veces nos para en la vida cristiana de hacer lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida cristiana es nuestra familia. Especialmente si su familia no conoce las cosas de Dios. Una de las batallas más grandes que va a existir como hijos de Dios, escúcheme, es su familia. ¿Por qué? ¿Hacia dónde está apuntando ese dardo de la familia? Al corazón. Su familia está en un lugar que le pertenece a Dios. Y naturalmente, como seres humanos, escúcheme, ¿verdad? Cuando viene a nuestra familia, ¿verdad?, nuestro propio razonamiento y nuestro propio sentimiento van a querer el desviarnos de, ¿verdad?, poder ir hacia aquello que sabemos que es la voluntad de Dios. Cuando habla de abandonar allí, ¿verdad?, el que no abandonare está básicamente diciendo el que no renuncie a su propio razonamiento y sentimiento no puede ser mi discípulo. Una de las cosas más difíciles es ir en contra de la familia cuando la familia no quiere perseguir la voluntad de Dios. Usted sabe
aun cuando la familia conoce las cosas de Dios, escúcheme, usted sabe cuántos hijos de Dios no llegan a su potencial que Dios quería para sus vidas, porque hay algo que los detuvo. ¿Quién? La familia. Y es difícil, porque la familia está cerca de nuestro corazón. Y mire, es mucho más difícil cuando, ¿verdad?, en un hogar solo la esposa o el esposo o solo los hijos, ¿verdad?, conocen las cosas de Dios. Porque hay reproches. La mayoría de las actividades que quieren hacer, adivine qué día es, cuando el Hijo de Dios se reúne con la iglesia. Una de las batallas más grandes que yo veo aquí es, ¿verdad?, el hecho de cómo la familia, escúcheme, trata de ser, ¿verdad? Ahora, ¿lo hacen con propósito? No, porque ellos no están conscientes de esta batalla. Usted necesita estar consciente de esta batalla. Lo que le estoy diciendo es que para nosotros poder ser vencedores en la vida cristiana, va a llegar un tiempo en su vida donde va a tener que realizar y no ir bajo su propio razonamiento y su propio sentir cuando Dios le está guiando a algo diferente en su vida. Aún cuando tiene que ver con su familia. Ahora, tengo que tener cuidado lo que estoy diciendo, porque no estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, tire a su familia por la ventana. No. Ahorita estamos hablando las áreas que vamos a enfrentar en la vida cristiana, aquellas pruebas y aquellas dificultades. La verdad que es difícil decirle a nuestra familia no. Para mí, una de las áreas más difíciles es el yo decirle a mi familia no. Es dificultad. Pero escúcheme, si no aprendemos, nuestra familia misma va a ser un estorbo a robarnos del amor de Cristo. Y no va a ser Cristo primero en nuestro corazón, sino nuestra ¿qué? Nuestra familia. ¿No nos pide Dios que le demos a Él todo? ¿Qué dice Mateo 22? Vamos a Mateo, por favor, 22, versículo 37. Mateo 22, versículo 37. Mire lo que dice ahí. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, ¿cuál es esa palabra? Amarás al Señor tu Dios. ¿Con todo qué? Pero escúcheme, ¿quién existe en nuestro corazón? La familia. Dice, amarás al Señor. Dice, con parte de tu corazón o con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Y con toda, ¿qué? Tu mente. Pero mire lo que dice el versículo 38. Este es el ¿qué? Primero y grande ¿qué? Mandamiento. ¿Sabe lo que nos está diciendo ese versículo? Dice que la obediencia primera en nuestras vidas cristianas es el amar al Señor con todo nuestro corazón. Y la Biblia dice que no podemos amar a los señores.
porque amarás al uno y despreciarás ¿qué? Al otro. La palabra despreciar allí dice, no vas a representar la imagen en tu vida hacia ellos como primordial. ¿Qué es primordial en su vida? ¿Dios o su familia? Como hijo de Dios, ¿cuál debería de ser, hermanos? Dios. Pero ¿cuántos testificarían que es difícil eso? Es difícil. Ahora, sigamos. Hay una tercera cosa. Vamos a Romanos capítulo 7, por favor. Y ahí donde vamos a continuar. Vi la necesidad de que les diera todo esto. Romanos capítulo 7, versículo 19. Esta es la tercera agobio que vamos a tener en la vida cristiana. Dificultad o prueba. Y mire, quien nos dice esto no es cualquier persona. El libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo. ¿Usted sabe quién era Pablo? ¿Usted conoce el trasfondo de la vida de Pablo? Pablo, de acuerdo a las escrituras, escúcheme, era alguien que tenía un celo incomparable hacia las cosas de Dios. Para Pablo, ¿quién era primero en su vida? Dios. Antes de su conversión, cuando no conocía la verdadera vida cristiana. ¿Cuál era la profesión de Pablo? ¿Qué hacía Pablo antes del encuentro que tuvo con Jesús? Perseguía a los cristianos. Y mire, ¿sabe por qué los perseguía? Porque en su manera de pensar, el celo que existía de él hacia Dios era que este grupo era un grupo que quería apartar al pueblo de la verdadera vida con su Dios. Y los perseguía y los mataba. Mire, yo no sé si habrá alguien aquí que pudiera decir, el celo que Pablo tenía hacia las cosas de Dios es el celo que yo tengo hacia las cosas de Dios. Sin embargo, mire lo que nos dice él, hablando de su testimonio, en Romanos 7, versículo 19. Este es aquel que tiene un celo admirable hacia las cosas de Dios. Pablo enfrentaba agobio en la vida cristiana, pruebas y dificultades. ¿Cuál era? Mire, Romanos capítulo 7, versículo 19. ¿Estamos ahí? Dice, porque no hago el bien que ¿qué, hermanos? Sino el mal que no quiero. ¿Eso qué? ¿Estamos entendiendo lo que está diciendo? Está diciendo, aquello que yo debería de hacer como hijo de Dios, de alguna manera, ¿verdad? No hago. Parece que lo que no debo hacer, eso es lo que ¿qué? ¿Cuántos de nosotros nos identificaríamos con ese versículo? Está hablando de una lucha, de una dificultad en su vida cristiana. Sigamos. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el que, hermanos, el pecado que mora en mí. Sigamos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, esta prueba, esta dificultad. ¿Qué es? Que el mal está ¿en dónde? En mí. Porque según el hombre
interior, hablando del nuevo hombre, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, ¿verdad? Y ahí la ley habla de dificultad. Dice, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley ¿qué? Del pecado. Ahora, ¿qué nos está diciendo ahí? ¿Que el Hijo de Dios tiene dos estandartes en los cuales debe de vivir su vida? No. Nos está dando el escenario de una de las áreas cuando él habla allí, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Nos está dando el escenario de aquella dificultad continua que él enfrenta como hijo de Dios. Cada día. ¿Cuál es esa? Escúcheme. Los deseos. Como hijos de Dios, escúcheme, la tercera cosa que usted y yo vamos a enfrentar como dificultad en nuestra vida cristiana es nuestros deseos. Cuando habla allí de pecado, ¿verdad? Cuando dice allí más con la carne, la ley del pecado. Cuando habla ahí la ley del pecado, está hablando de la alimentación de nuestro estado humano. Hermanos, somos hijos de Dios, pero somos humanos. Es que muchas veces se nos olvida que usted y yo somos humanos y porque proclamamos, ¿verdad?, el ser hijos de Dios, creemos que ya no vamos a enfrentar, ¿verdad?, cosas en nuestras vidas, deseos de nuestras vidas en estado humano. Y Pablo dice, mira, va a haber estas dos leyes que tú vas a continuamente a batallar en tu vida cristiana. Antes de ser hijo de Dios, escúcheme, usted no batallaba porque existía solo una ley en su vida. ¿Cuál ley era esa? La del pecado. Pero cuando vino al conocimiento de la verdad, escúcheme, usted nació a una nueva ley. La ley de Dios. Pero aunque usted ha nacido a la ley de Dios, escúcheme, no desaparece en nosotros la ley del ser humano, de nuestro propio deseo. ¿Cuántos de nosotros podemos ser honestos y decir que cada día hay cosas en las cuales tenemos que luchar en contra de nuestros deseos? O habrá alguien aquí que diría, no, ya usted, sus deseos, no tiene deseos. Es de más, usted vive en las nubes todo el tiempo, diariamente en su vida. ¿Habrá alguien así? Mire, antes del servicio, hermano me trajo algo y mire, tuve que batallar. ¿Qué es? No le voy a decir. Porque ¿sabe cuál era mi deseo? Aquellos que me conocen, mire. Digo, no, ahorita no. Se me antojó, quería. Ay, Señor, ya me volví a acordar de lo que está ahí. Pero escúcheme. Necesitamos entender, y uno de los problemas que vemos a veces en la vida cristiana, que hay un montón de cristianos que no quieren, ¿verdad?, de alguna manera ser honestos con ellos y admitir que hay, ¿verdad?, en su vida cosas que diariamente, ¿verdad?, van a batallar.
Y de alguna manera, si llegan a confesar o a hablar o a decir, ¿verdad? Se sienten que, ay, a lo mejor no soy hijo de Dios. Mire, el apóstol está diciendo, hay dos leyes en tu vida con las cuales tú vas a estar enfrentado diariamente y vas a batallar con ellas. Pero es una gran diferencia cuando estamos al tanto de ello. Porque cuando estamos al tanto y cuando viene esa ley de la carne, cuando viene mi apetito de mis deseos, ¿verdad? Temporales, vamos a poder contrarrestarlo y decir, no, porque ya no opero yo bajo esa ley. Existe en mí, pero no voy a operar bajo esa ley. Una gran diferencia. Gálatas nos da una mejor explicación de eso. Vamos a Gálatas capítulo 5, por favor, porque algunos dicen, pues ¿cuál es esa ley que opera? ¿Cuál es esa ley de la carne? Gálatas 5, por favor, capítulo 16. Como hijo de Dios, hay dos clases de leyes que van a querer determinar nuestras vidas diariamente. Vamos a estar expuestos continuamente a una de estas dos clases de ley. Ahora, ¿cuál es la que va a controlar nuestra vida? Le voy a decir cuál es la que usted va a alimentar más cada día. Si usted alimenta de la ley, de la carne, diariamente, adivine qué va a representar su vida cristiana. Una vida cristiana carnal. Si usted alimenta la ley del Espíritu, adivine qué va a representar su vida cristiana. Una vida cristiana espiritual. La pregunta es, ¿de qué ley me alimento yo más diariamente? Mire Gálatas 5, versículo 16. Dice ahí, digo pues, andad en el Espíritu, y no, ¿qué hermanos? Satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne. Ahora, esto es interesante porque una vez más, ¿quién nos escribe el libro de Gálatas? El apóstol Pablo. Y no puede estarnos diciendo en Romanos, mira, no te preocupes, ¿verdad? Como hijo de Dios vas a tener estas dos clases de leyes y, ¿verdad? Practica estas dos clases de leyes, porque entonces no estuviera diciéndonos en Gálatas, no satisfagáis los deseos, ¿qué? De la carne. Lo que está diciendo, mira, hay dos leyes en tu vida porque eres humano. Pero aunque eres humano y porque ahora tienes las dos leyes en tu vida, dice, ten cuidado de no alimentar los deseos de la carne. Y luego sigue, nos va a dar unos ejemplos. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu contra qué, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Está hablando de un continuo pleito en su vida. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Mira el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Usted dice, ay, ¿cómo sé si estoy alimentando la carne? Que son adulterio, fornicación, inmundicia. Allí es todo lo que, ¿verdad?, ofende a Dios. Lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Dicen algunos, pues ahí no mencionó lo que yo batallo en la carne, eso quiere decir que eso está bien. No, dice, y cosas semejantes de estas.
Estos solo son unos ejemplos de lo que existía en el tiempo de él. Cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Heredar allí habla de la bendición. No obtendrán aquella bendición que Dios tiene para sus hijos. Es imposible que si nuestras vidas están continuamente operando bajo la carne, como hijos de Dios, que vamos a ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas. No nos mintamos. Las bendiciones de Dios a nuestras vidas vienen cuando operamos bajo la ley de Dios. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay que ley. Ahora, es interesante, hermanos. Es interesante porque mire lo que dice el versículo 24. Pero los que son de Cristo, aquellos que proclaman ser hijos de Dios, es lo que está diciendo, han que crucificado la carne con sus pasiones y qué, y deseos. La palabra allí crucificar tiene un significado bien importante. La palabra crucificar verdad, en la traducción verdad, original tiene varios aspectos, ¿verdad? Pero uno de ellos es esta: la crucifixión, ¿verdad?, es vista como una de las máximas demostraciones del amor que alguien puede tener hacia un ser humano. Por eso dice, mas Dios muestra su amor por nosotros. Más, o sea, no hay nada más alto, no hay nada más máximo demostración de amor que crucifixión por alguien. ¿Sabe lo que está diciendo allí ese versículo, verdad? Cuando dice, pero los que son de Cristo han crucificado, está diciendo allí que aquellos que proclaman, escúcheme, ¿verdad?, llamarse hijos de Dios, la demostración más grande de usted y yo que podemos mostrar hacia el amor que tenemos a nuestro Dios es entregar y renunciar y hacer morir en nosotros nuestras pasiones y nuestros deseos de la carne. ¿Qué estoy diciendo? Cada día, como hijos de Dios, aquellas cosas que batallamos en nuestras vidas por nuestros deseos y nuestras pasiones deben de ir muriendo más y más. Por eso es que vemos un cambio en nuestras vidas. Si tomaba, ya no toma. Si era mal hablado, su manera de hablar cambia. Aquí vamos. Si era gritón, su gritería debería de ir ¿qué? Si era quejón, sus quejas deberían de ir. Se puso calladito, ¿verdad? Mire, hasta calor me dio a mí. ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo yo sé que estoy alimentando más? Pregúntese cuántos de sus propios deseos y sus anhelos en su vida han ido muriendo. Su manera de pensar, ¿cómo se encuentra? Su manera de actuar, ¿cómo se encuentra?
lo que hacía antes de conocer las cosas de Dios, ha cambiado en su vida? ¿Estamos entendiendo? La demostración más grande de amor que usted y yo podemos dar a nuestro Dios es cada día hacer morir en nuestras vidas, escúcheme, nuestras pasiones y nuestros deseos de la carne. ¿Sabe qué le animaría yo cada noche antes de acostarse y preguntarse? Hoy en día demostré a mi Señor Jesucristo que le amo. ¿Y cómo? ¿Qué hice morir en mí que existe, que no debería de existir ahí? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Es algo importante. Una cosa más. Una vez más, estos son los ataques que vamos a tener. Ahora, ¿hacia dónde están apuntando los deseos? Hacia la carne, hacia nosotros, nuestros propios anhelos. Pero hay una cosa más que quiero que miremos, que vamos a continuamente batallar y enfrentar en la vida cristiana. ¿Qué es? Vamos a Primera de Juan, por favor, un último versículo que vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 y 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 y 17. ¿Estamos ahí? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en donde, hermanos. Y déjenme enfatizar lo que esa palabra allí implica. Mundo implica acciones humanas o implica la sociedad. Dice ahí, porque todo lo que hay en la sociedad. ¿Qué hay en la sociedad? Aquí está, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria que no provienen del Padre, sino de ¿quién? ¿Quién es el mundo ahí? La sociedad, la humanidad. Y la humanidad o el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. La tercera cosa que vamos a enfrentar en la vida cristiana es la sociedad. Cuando habla ahí de deseos, habla de un apetito de gran intensidad. Como hijos de Dios, escúcheme, la sociedad va a querer, ¿verdad? De alguna manera, querer llamarnos, ¿verdad? Llamar nuestra atención por los apetitos que nos va a ofrecer. Y una vez más, ¿por qué muchas veces tienen éxito en ello? Porque somos humanos. La sociedad va a presentarnos un escenario lleno de gran apetitos. Por eso dice ahí deseos de la carne. Eso es apetitos. Este mundo, esta humanidad nos va a querer presentar de una manera, ¿verdad? Llamativo para nuestras vidas. Y aún se van a burlar que de verdad nos estamos perdiendo de una gran cosa, según ellos, que no tenemos en nuestras vidas.
Luego habla deseos de la carne. Carne ahí habla como humanos. La humanidad va a tratar, aquellos que no conocen a Dios, escúcheme, van a tratar de poner en nuestro anhelo y deseo, ¿verdad? Un apetito para regresar a hacer aquello que para ellos es normal. Y tenemos que tener cuidado de eso. Mire, conforme pasa el tiempo en la vida cristiana, necesitamos tener cuidado, porque una de las cosas que el diablo va a ocupar para querer, ¿verdad?, desviarnos de ese primer amor es aquello que la sociedad va a querer ofrecer. Y a veces no es cierto que de alguna manera ¿verdad?, el enemigo quiere hacerlo pensar de que ellos están teniendo más éxito que usted. No es así. Escúcheme, lo de ellos es pasajero. Nuestra vida cristiana es para siempre. Luego dice allí, ¿verdad?, los deseos de los ojos. No solo va a querer la sociedad, ¿verdad?, desarrollar un apetito grande en nuestras vidas de nuestros propios deseos, pero también va a querer ponernos una exhibición a nuestra vista de cosas que van a querer llamar nuestras vidas. Por cierto, cuando el Señor Jesucristo fue tentado, estas fueron las 3 áreas que fue tentado. Es importante de entender eso. Tengamos cuidado en donde anclamos nuestra vista. ¡Wow! Mira ese, cómo ha progresado. Mira cómo tiene dinero. ¡Wow! Mira todo lo que ha alcanzado. Cuidado lo que permitimos alimentarnos por nuestra vista. Muy cuidado. ¿Estamos entendiendo? La sociedad va a querer desarrollar apetito en nosotros intenso de nuestros propios deseos. La sociedad va a querer exhibir a nuestras vistas cosas que van a querer llamarnos a perseguir. Wow. Mira el carro, mira la tecnología, mira el reloj, mira el celular. Y el problema es que nunca para. ¿Ha visto usted los celulares? Usted lo compra y mire, si no me equivoco, cada 4 meses o 5 meses están sacando un nuevo teléfono. Yo me recuerdo cuando comenzaron con el primer Apple. ¿Por qué número van ya? 15. Hace poco, ¿verdad? Yo tenía un teléfono, ¿verdad? Que según yo, wow, porque todavía me servía y todo. Y fui, ¿verdad? Que quise instalarlo. Ya no sirve ni para instalarlo la línea. Y no tiene ni 4 o 5 años. Y le dije, ¿y cuánto me pueden dar de crédito? Con todo respeto me dijeron, lléveselo a su casa. Fui a la maquinita, aquí en Walmart tienen una maquinita donde usted pone los celulares y se los compran. Yo dije, no, pues, ¿verdad? No tiene rayones, no está quebrado, tiene buena memoria, ¿verdad? Está bien cuidado. Y lo meto, ¿y sabe cuánto me querían dar? $1. Mire, casi pierdo el testimonio con la máquina. ¿Sabe lo que le dije a la máquina? Démelo de regreso. $1. Y mire, constantemente la sociedad nos está poniendo cosas a la vista para que usted y yo persigamos. Por algo el Señor nos dijo,
Mira las cosas que de arriba. Tengamos cuidado como hijos de Dios a dónde está nuestra vista. Si está aquí, mire, nos vamos a meter en problemas. Y tercero, dice allí, la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Autoexaltación, sentirnos alguien en esta vida. Mire, no tenemos que sentirnos alguien, somos alguien. Somos hijos de Dios. Hemos sido limpiados por su sangre. Un día habitaremos con Él, al lado de Él, reinando con Él, ¿verdad? Por la eternidad. No necesitamos buscar para ser alguien. Ya somos alguien. Este mundo, le voy a decir, ¿a quién quiere, verdad? ¿Por qué la gente busca su vanagloria de este mundo? Porque quieren sentirse de alguna manera alguien a través del éxito que buscan lograr en su vida. Ven, ese es el problema. Como hijos de Dios, no necesitamos buscar ser alguien, ya somos alguien. El problema es que no entendemos eso, y aquello que ya somos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, escúcheme, lo tomamos en leve. ¿Sabe cuándo vamos a realizar el gran valor que existe en nuestras vidas como hijos de Dios? Aquel día cuando pasemos de esta vida a la vida eterna. Entonces vamos a tener así, wow. ¿Se acuerda usted la historia de Lucas, de aquel rico que murió y aquel pobre? ¿Dónde terminó el rico? ¿Siendo alguien en la eternidad? ¿O siendo nada? Nada. El éxito que él tuvo, inclusive, ¿verdad? Le dice a Abraham, ¿verdad? Aquello que tú buscabas, lo tuviste cuando estabas ¿en dónde? En la otra vida. Todo aquello que tú perseguías, lo recibiste allá. Ahora tienes tu recompensa en esta vida. Y aquel pobre, ¿verdad?, que se alimentaba de las migajas, ahora disfrutaba de un éxito eterno. Tanto que este rico le dice, manda a que la punta de su dedo me ponga de una gota de agua. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces en la vida cristiana? Es que nosotros nos tragamos la mentira de este mundo, de que ellos quieren determinar en nosotros qué va a determinar el ser alguien. Mire, si usted es hijo de Dios, usted es alguien ya. Y dije ya, no hasta que lleguemos allá, aquí ya es alguien. Es hijo de Dios. Ahora, termino con esto, porque les he presentado aquellas pruebas y dificultades que vamos a enfrentar en la vida cristiana. Pero no puedo dejar ahí. Yo no solo puedo decirle, mire, esto es lo que vas a enfrentar. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a contrarrestar estas cuatro cosas? ¿Cómo vamos a ser vencedores de estas cuatro cosas? Lo vamos a ver la próxima semana. La próxima semana vamos a estar viendo cómo combatir estos agobios de la vida cristiana. ¿Qué nos va a dar la victoria? ¿Cómo vamos a vencer estas cuatro cosas? ¿Por qué? ¿Es importante vencerlas? Sí, porque estas cuatro cosas, escúcheme, nos van a robar
del amor de Dios. Y no es solo el hecho de saber qué va a venir a nosotros, pero es el hecho de saber qué hacer cuando vienen a nosotros. Van a venir. Van a estar ahí presentes en nuestra vida cristiana continuamente. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos? Mi respuesta es, lo espero aquí la semana que viene. Vamos a orar.